Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es lunes 13 de abril. Bienvenidos a Mega Noticias. Hoy vamos a platicar de dos temas que no son nuevos, pero que además están generando dudas, malestar y protesta social. El tema de la reforma, la modificación al artículo 127, directo contra las pensiones y jubilaciones. De esto y otras noticias. Asesinan al expresidente municipal de San Miguel del Puerto, aumento en la violencia política en el estado. Hoy mismo, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en distintos puntos del país exigen la no implementación contra pensiones. Aumentan el peaje en las autopistas, así sin previo aviso, pero además considerando las pésimas condiciones en las que se encuentran. La intención de ajustar los sistemas de pensiones de esta austeridad republicana en realidad está generando un debate social muy importante. Lo veíamos en las distintas protestas de trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal. Pero ¿en qué consiste y cuáles son los riesgos de esta modificación al artículo 127 constitucional? Veamos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de jubilaciones. La discusión sobre las llamadas pensiones doradas ya no es solo un tema del Palacio Nacional. En marzo de 2026, el Senado aprobó la reforma al artículo 127 constitucional y la envió a los congresos estatales, con el argumento de poner un tope a las pensiones del personal de confianza en entidades públicas y evitar que superen la mitad de la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70,000 pesos mensuales. La propia documentación legislativa señala que la propuesta busca respetar derechos adquiridos y no toca contratos colectivos, pero ese punto no ha borrado el temor entre jubilados que ven un mensaje ambiguo. En Oaxaca, las pensiones del sector público representan en muchas comunidades uno de los pocos ingresos estables que sostienen economías familiares completas. Aunque no existe una cifra pública actualizada del total de jubilados federales en el estado, sí es claro que miles de hogares dependen directa o indirectamente de estos ingresos. Entonces, surge el temor de que la reforma no distingue entre pensiones elevadas por privilegio y aquellas construidas con años de cotización. Diversos colectivos como el Frente Nacional de Jubilados han comenzado a movilizarse en distintas entidades del país que advierten riesgos sobre sus ingresos y comienzan a organizarse ante posibles ajustes. Nos jubilaron en base a un contrato colectivo, a otros compañeros en reglamentos, y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Ahora te vas a ajustar a la mitad de lo que dice la presidenta que percibe. En el primer bimestre de 2026, el gasto en pensiones contributivas alcanzó un nivel histórico y representó 28.2% del gasto programable, según la Secretaría de Hacienda. El gobierno destinó 291,487 millones de pesos, 4.4% más que en 2025, lo que equivale a unos 5,042 millones diarios para cubrir pensiones del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE, superando ampliamente la inversión pública. El sistema de pensiones del IMSS, bajo Ley 73, sigue siendo el más costoso, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Aunque especialistas ven justa la reforma al artículo 127, advierten que no resuelve el problema de fondo. El pasivo pensionario sigue creciendo y en 2025 el gasto total en pensiones superó por primera vez los 2 billones de pesos. Mega Noticias. ¿Qué le parece el reportaje? Porque la realidad es que pues hay un futuro incierto justo para las nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los trabajadores sindicalizados? O sea, ¿en qué condiciones de jubilación van a verse? ¿Considera usted que esta reforma es justa, sobre todo si usted ya es un trabajador jubilado o pensionado
¿Qué tanto confía en que el gobierno federal, por ejemplo, no se quede al final de cuentas con su Afore? Son muchos los temas y le dejo abierto el chat 971-112-1300. Y justamente, bueno, pues para hablar del tema, aprecio muchísimo al ingeniero Eduardo Olivares, que además es un trabajador con mucha experiencia, trabajador jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. Hay mucho que conversar, Eduardo, pero de manera simultánea veíamos hoy que muchos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad protestaron, rechazan la modificación, piden pensiones justas y además no ahorros o supuestos ahorros marginales. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué opinas tú ahora que estás justamente pues en esta trinchera de defender una jubilación? Finalmente, el tema de la reforma al 127 constitucional pasa más allá de ser un tema meramente laboral o de pensiones o de montos, a entrar en un rango que vulnera la certeza jurídica, el Estado de Derecho, y que sentaría un precedente muy grave para todos los mexicanos, porque la intención de la presidencia de la República y de los partidos asociados al régimen, al poder, a esta administración, lo pretenden hacer de manera retroactiva. Un principio universal del derecho de cualquier nación civilizada es la no aplicación retroactiva de una ley en perjuicio de persona alguna. Esto lo contempla nuestra Carta Magna, de manera muy clara, y no podemos permitir que llegue a consumarse una violación a la ley. Sí, pero fíjate, además, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, busca desfavorecer, esto hay que reiterarlo, desfavorecer a millones de trabajadores y mandos medios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, pues con estos sectores que han sido y siguen siendo, parece ser, muy privilegiados? En este momento lo anunciaron que hasta eso es una reforma discriminatoria, porque no contempla de origen a los sindicalizados de ningún sindicato, no contempla las Fuerzas Armadas de las diferentes corporaciones, Sedena, Marina, Guardia Nacional y todas las corporaciones, no contempla ministros, no contempla a los que de veras tenían pensiones doradas, que eran los políticos que estuvieron 3, 4, 5, 6 años, un sexenio y se fueron jubilados de manera, híjole, muy privilegiada, que no son gente de carrera. ¿Y qué crees? En esos listados no aparece esa gente. Aparecen todos los que fuimos mandos medios, todos los mandos altos no aparecen. Los que tienen verdaderamente pensiones altas no aparecen. Entonces, ¿es discriminatoria? Tienes toda la razón. Ahora, ¿consideras como un abuso, Eduardo, el manejo que se le está dando, por ejemplo, a los contratos colectivos en el caso de trabajadores sindicalizados? Porque pues, lo comentabas en la charla. O sea, pase y fírmele y así, casi al oscurito y sin saber las condiciones. Entonces, ¿tu opinión? En el tema de los sindicalizados, este gobierno está buscando dinero bajo las piedras. La noticia que salió hace 2 días fue que autorizaron una ley para meterle la mano al 30% de las afores de los trabajadores sin su consentimiento. Andan buscando dinero. ¿Quiénes son los siguientes? Los sindicalizados. Sí, obvio. Van a tratar de mutilar sus contratos colectivos. En este año es la revisión del contrato colectivo de CFE Suterm. El próximo año le toca a Pemex. Una de las, de los
efectos colaterales de esta reforma, no estaba en nuestro radar ahorita andar de activistas en todo el país, toda la gente. Estamos hablando 54,000 gentes de CFE, otro tanto de Pemex, más de 100,000 gentes. ¿A qué me refiero? Que ahorita estamos unidos con Pemex. Estamos unidos con Pemex a nivel popular en la Ciudad de México y en todos los estados, con gente de la banca de desarrollo, Banobras, Nafinsa, la gente que está siendo afectada, de tal manera que el pronóstico es de que nos vamos a seguir oponiendo. Te agradezco mucho estos minutos y vamos a poner una segunda parte de esta charla con el ingeniero Eduardo Olivares, porque de verdad que es un tema de mucho interés y que seguramente no la va a tener tan fácil el gobierno. Gracias y continuamos con las breves para usted. El expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez, asesinado a balazos el día de ayer, 12 de abril del 2026, mientras participaba en una celebración social. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió cuando se encontraba como padrino en una boda. Le dispararon con arma de grueso calibre y desde luego que, bueno, pues aquí el gobierno manifiesta una postura de rechazo a este tipo de violencia. Seguramente que la Fiscalía habrá de posicionar también la información al respecto. Fíjese usted, jubiladas y jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos tras la modificación al artículo 127. Señalan que la medida pues es crítica, la elaboración de leyes secundarias y su implementación definirán el alcance real. Estamos hablando de las pensiones, que son derechos ya construidos y no concesiones, pero advirtieron además que alterar este tipo de condiciones podría afectar la permanencia personal especializado en el sistema eléctrico nacional. Es un riesgo, lo acaba de decir justamente el ingeniero Eduardo Olivares en la entrevista. Bueno, pues amanecimos este lunes con la noticia del aumento de peaje allá en la autopista Barranca Larga Ventanilla, sí, esta que ha generado tantísima inconformidad por las condiciones en las que está. Dijeron que, bueno, el ajuste se aplicó sin previo aviso, ya que en las casetas no se mostró el tarifario. Reportaron deficiencias en la vía, como derrumbes, baches, superficies. Sin embargo, Jesús Romero, secretario de Gobierno, también difundió a través de sus redes sociales que ahora sí el gobierno federal ya le va a entrar con todo para reparar la autopista. Desaparición de la joven en Playa Brasil sin reporte oficial, suspenden la búsqueda. ¿Sabías que en Bahías de Huatulco existe una playa incluyente? Pensada para todas y todos, Playa La Entrega deslumbra por sus arrecifes y actividades acuáticas. Aquí, personal del DIF Huatulco te espera para ofrecerte una excelente atención para personas con alguna discapacidad. Huatulco es un paraíso incluyente donde la naturaleza y la accesibilidad se unen para disfrutar al máximo. La Universidad del Istmo es una institución pública de educación superior e investigación científica del Gobierno del Estado de Oaxaca. Campus Cuchitán tiene las carreras en licenciatura en nutrición y licenciatura en enfermería. La UNISMO promueve actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas, así como viajes de práctica que fortalecen los conocimientos aprendidos durante la carrera. Contamos con un nuevo horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, más accesible para las y los estudiantes. Forma parte de nuestra universidad pública, gratuita y de excelencia académica. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. En voz de la coordinadora de Protección Civil del puerto de Salina Cruz se confirmó la suspensión de labores de la búsqueda de esta joven que pues se ahogó o desapareció en días de Semana Santa. Noé Nolasco con el reporte.
Mireya Soto Silva, coordinadora de Protección Civil y Bomberos de Salina Cruz, confirmó la suspensión de las labores de búsqueda de una joven en Playa Brasil ante la falta de notificación y denuncia oficial de la desaparición de la persona, quedándose solo en un reporte en redes sociales. Soto Silva detalló que por varias horas elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil recorrieron la franja costera del municipio con apoyo de embarcaciones y unidades motorizadas todoterreno, pero no se encontró algún indicio de la posible desaparición. Estuvimos haciendo recorrido desde las Salinas del Marqués, Playa Brasil, Playa Azul, Punta Conejo, toda esa parte, nadie vio nada. Nosotros preguntamos a los restauranteros, a las personas que andaban por ahí, nadie vio que la persona se metiera al mar. De este hecho sobresalen distintas versiones. De las más destacadas, se señala que se encontraba acompañada de una amiga, la cual al despertarse de la zona de descanso donde se encontraba, se percató de la ausencia de su amiga, por lo que pidió ayuda a los locales, pero ningún familiar hizo presencia en la zona. Cuando pasa ese tipo de cuestiones, pues llega familiares, amigos, alguien que lo reclame, alguien que pida ahora sí de manera formal el apoyo, la solicitud, y hasta ahorita nosotros estuvimos ahí hasta anoche. Vimos que ya todos se habían retirado. La coordinadora de Protección Civil detalló que antes de retirarse de la zona, consultaron con el C2 del municipio, quien tampoco recibió algún llamado para atender este hecho, por lo que se concluyó que pudo tratarse de una falsa alarma por falta de comunicación entre las personas involucradas. De manera preventiva, exhortó a la población a respetar las medidas de seguridad en las playas, ya que se han encontrado casos donde exponen a menores de edad en áreas señalizadas con banderas rojas. Mega Noticias. Es lunes, vámonos con la editorial de Mega Noticias. ¿Cuántas garantías, cuántos avances constitucionales de los que conforman la base democrática de México estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficacia? La Corte acaba de validar que la UIF pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial. El argumento suena razonable. El dinero del crimen organizado viaja a la velocidad de un clic y el Estado necesita reaccionar con la misma rapidez. Pero en derecho constitucional hay una regla sencilla. Cuando el poder del Estado crece, las garantías deberían crecer con él. La Corte sostuvo que el congelamiento es una medida administrativa preventiva, no una sanción, una elegante gimnasia jurídica. Porque en la vida real, bloquear una cuenta no es un trámite administrativo. Es impedir pagar sueldos, cancelar operaciones, asfixiar empresas y colocar a una persona bajo sospecha pública. Todo sin acusación formal y sin juez de por medio. Ya no es el Estado quien debe probar primero, es el ciudadano quien debe correr al tribunal para recuperar lo suyo. El problema no es combatir el lavado de dinero. Eso es indispensable. Es hacerlo con herramientas que rozan la lógica del castigo anticipado. Las democracias no se debilitan cuando enfrentan al crimen. Se debilitan cuando, para hacerlo, empiezan a parecerse demasiado a aquello que dicen combatir. Del otro lado de la redacción, todo lo que ha llegado a nuestros chats de conversación. Muchas gracias por los mensajes que han llegado. La realidad es que muchos ven muy mal que las pensiones sean muy altas, pero también hay gente que trabajó toda su vida para ese ingreso y en realidad los más privilegiados ni siquiera van a ser considerados, dicen en esta nueva modificación. Muchas gracias. Se entiende que el sistema no aguanta más como está, efectivamente, pero falta claridad. La gente quiere saber qué va a pasar con sus ahorros, con sus afores. ¿El gobierno se los va a quitar o no? Por favor, infórmenos, nos dicen con mucho gusto. Es difícil de entender cómo hay personas que reciben pensiones tan altas mientras que la mayoría apenas si gana lo básico. Ahora, tampoco es justo que el dinero ahorrado de toda una vida de trabajo, bueno, pues se vaya a una beca universal. ¿Cuánta razón tiene usted? Muchas gracias. Y hasta aquí dejamos el tema, pero para continuar justamente con más, pero ahora no de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, sino del sector industrial, del sector petrolero. Veamos. Entre recortes, privilegios y ajustes, el sistema de pensiones de Petróleos Mexicanos vuelve al debate público tras revisarse bajo criterios de sostenibilidad. El gobierno de México exhibió el costo de las pensiones de funcionarios que generan pagos exorbitantes a la administración por parte de la paraestatal. Pemex tiene un padrón de 22,000, de poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25,000 millones de pesos al año. Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más
que el promedio nacional. El padrón revisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incluyó 22.495 beneficiarios, y en 6 casos los montos publicados tuvieron que corregirse porque habían sido inflados en la primera versión. En ese mismo universo, desde el 2025 la Presidenta de México, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que 544 pensionados concentran pagos superiores al salario presidencial, con un costo anual de 1.827 millones de pesos solo en ese segmento. Por ello, puntualizó que las pensiones millonarias otorgadas durante el periodo neoliberal resultan ofensivas para el pueblo de México, ya que son recursos del erario. Sobre el alcance estatal, no aparece en la consulta pública un corte que diga cuántos jubilados de Pemex viven en Oaxaca, pero el impacto económico se siente como espejo de desigualdad. INEGI reportó que al cierre del cuarto trimestre de 2025, la pobreza laboral en el estado fue de 56.6%, con un ingreso laboral real per cápita de 1.921.59 pesos, una realidad muy lejos de los ingresos de las pensiones más altas. Es equitativo frente a la realidad de la mayoría de los trabajadores mexicanos. Hoy gran parte de los nuevos trabajadores petroleros ya no acceden a estos esquemas. Jubilados de Pemex advierten esta afectación a sus derechos adquiridos. Para las nuevas generaciones petroleras, el retiro puede volverse más incierto y más dependiente del ahorro individual que de una pensión sólida. En Oaxaca, aunque Pemex no tiene la misma presencia productiva que en estados petroleros, su impacto económico sí se siente para aquellos que forman parte de la refinería de Salina Cruz, Ingeniero Antonio Doval y Jaime, que es una de las instalaciones de procesamiento de petróleo más grandes de México. Mega Noticias. Pemex, fíjese usted, a manera de conclusión, está arrastrando un pasivo laboral superior a los 1.3 billones de pesos, es de los más altos en realidad. Entonces, perdón, este costo incluye justo pensiones y jubilaciones. Siguen presionando a las finanzas públicas, pero ¿cuánta gente hay que ya merece jubilarse y Pemex sin recursos? Ahí le dejo el tema. Y le tengo más breves, desde luego, para usted. Aquí en el puerto de Salina Cruz se registró un fuerte incendio de pastizales frente al Hotel City Express. Activó protocolos de emergencia y justamente Protección Civil detalló que en la zona los primeros respondientes fueron los elementos de la Policía Municipal y apoyaron al personal. El siniestro fue controlado en un lapso de 30 minutos, afortunadamente. Fíjese usted este tema de Juchitán inmerso en la inseguridad, pero además ya en un conflicto político, y es que en el caso de la manta, con una presunta relación con células criminales colocada el fin de semana pasado, tomó un giro delicado, luego de que las cámaras de seguridad del municipio registraron a presuntos elementos policíacos de la PAVIC colocando este tipo de mantas. En ese sentido fue Jesús Romero, el secretario de Gobierno, quien en conferencia de prensa informó que ya existen acciones legales de la propia Fiscalía ante la participación de estos supuestos elementos de la PAVIC. Será la dependencia quien investigue la situación y sancione en todo caso la colocación de este tipo de mantas en Juchitán. La Fiscalía de Oaxaca obtiene la vinculación a proceso de un hombre señalado como objetivo prioritario en el Istmo de Tehuantepec por delitos relacionados con el narcomenudeo. En este sentido, una persona de sexo masculino comercializa dosis. Tras una inspección, los agentes localizan entre sus pertenencias, pues desde luego, droga, pero también aseguraron prendas e insignias con la leyenda Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones y desde luego diverso equipo táctico para poder, comercializar la droga en el Istmo de Tehuantepec. Vámonos contigo, Alex Orozco, para iniciar la semana. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, con lo que usted verá a lo largo de este martes, que aquí a la región nos trae menos viento, nos trae bastante sol y sí, el paso ocasional de algunas nubes ya entrada a la tarde. Pero vámonos al detalle, a lo que usted verá en las próximas horas. Le platico
que en Juchitán la temperatura va a llegar hasta los 36 grados. En la capital, algo de nubosidad y los 31. Aquí nosotros tendremos los 35, el viento apenas pasa los 25 kilómetros por hora y luego vendrá tiempo muy soleado y temperaturas que continuarán en el rango de los 32 a los 34 para que así lleguemos al final de esta semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Los catedráticos de la UAPJO piden la no intromisión durante el próximo proceso electoral del rector. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Pedro Sosa, quien es vocero de uno de los frentes universitarios de la UAPJO, justamente, pues hace el llamado a no politizar y a no entrometerse ahora que vienen ya las elecciones para la nueva rectoría. Yamilet Carranza con el reporte. Un grupo de académicos, líderes sindicales y estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca conformaron un frente universitario para pronunciarse por el respeto y no intromisión de actores externos durante el proceso para la elección de rector de esta institución que se llevará a cabo el próximo 13 de mayo de este 2026. Hoy nos convoca una causa noble y esencial para la vida universitaria y es el derecho de todo universitario a decidir por su propio destino. En conferencia de prensa, los universitarios señalaron que no permitirán que se altere la autonomía de la universidad, luego de señalar que la UAPJO es la caja de resonancia de la sociedad oaxaqueña y como su alma mater, representa un espacio de libertad. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que este frente cuente con un candidato al que ya acompañan, Pedro Sosa Gutiérrez negó que ya existan en sus filas un candidato o candidata en particular. Este movimiento no tiene candidato, este movimiento aglutina a muchos aspirantes y hombres y mujeres que tienen el legítimo derecho. Eso es lo que podría yo decir, ¿no? Es únicamente la conformación de un frente por defensa de la autonomía universitaria, que es a lo que nos constriñe a todas y a todos. Los voceros señalaron que cualquier universitaria o universitario tiene el derecho de participar como candidata o candidato para la sucesión de la rectoría, siempre y cuando cumpla con los requisitos que marque la convocatoria, la cual se emitirá esta semana. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Le tengo lo más destacado del fin de semana. Afortunadamente, el caso que venimos difundiendo desde la semana pasada tuvo éxito. La Fiscalía General de Oaxaca localiza con vida a una persona de 55 años, Guillermo Ortega. Estaba reportado como no localizado a través de muchos videos de sus hijos y sus familiares. Iniciaron desde luego con la investigación y afortunadamente mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias y posibles delitos relacionados, pero un caso de éxito para los familiares y para la Fiscalía, la aparición de esta persona. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó el motín en el centro penitenciario de Tanibet. Tras versiones difundidas en redes sociales, la dependencia dijo que no hubo alteración del orden ni hechos violentos y que el personal de reinserción social acudió al penal para establecer el diálogo. Las autoridades dicen que el centro mantiene vigilancia tras antecedentes de incidentes como fugas ocurridas, de las cuales, recordemos, un interno escapó manipulando su celda y otra una salida médica con apoyo externo, pero niegan el motín del fin de semana. Con esto nos vamos, agradeciendo el favor de su atención. Quédese con Paco Ramírez en un par de minutos. Que tenga buena noche. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.